Ahora déjame compartir contigo una técnica práctica. El primer paso es tener una claridad total sobre lo que realmente deseas en la vida. Una vez que tengas una imagen clara de tus deseos, visualízalos vívidamente, como si pudieras verlos, tocarlos y experimentarlos en el mundo físico. Sumérgete por completo en este estado mental. Por ejemplo, imaginemos que deseaba una casa, pero mis finanzas no lo permitían. A pesar de eso, tenía una visión clara de lo que quería. Sin concentrarme en las limitaciones, creé una imagen mental detallada de mi hogar soñado, incluyendo todas las características y elementos que deseaba. Luego, por la noche, al prepararme para dormir, entraba en un estado de somnolencia, en ese límite entre la vigilia y el sueño. En ese estado, me imaginaba viviendo en esa casa de ensueño. Cuando bajaba de la cama, pisaba los suelos de esa casa imaginada. Si salía de mi habitación, entraba en la habitación contigua en mi casa mental. Al tocar los muebles, sentía su solidez, y mientras me movía de una habitación a otra en mi construcción mental, me quedaba dormido pacíficamente. Sabía, de una manera que iba más allá de mi planificación consciente, que mi hogar soñado se manifestaría. He visto cómo esta técnica da resultados maravillosos una y otra vez. Si estuviera buscando una promoción en mi trabajo, comenzaría haciéndome una serie de preguntas. Me preguntaría qué responsabilidades adicionales vendrían con esta promoción. ¿Realmente la obtendría? ¿Cómo la manejaría? ¿Qué diría y haría en esa situación? ¿Cómo sería mi rutina diaria? En mi mente, comenzaría a visualizarlo todo, experimentándolo en mi mente. Mentalmente, asumiría ese nuevo rol y comenzaría a visualizarme desempeñando esas responsabilidades adicionales, llevando a cabo las tareas y relacionándome con los demás como si ya estuviera en esa posición elevada. Ahora, supongamos que anhelo encontrar el amor de mi vida o estoy en la búsqueda de esa persona especial, ese hombre o mujer maravillosa. ¿Qué acciones tomaría que indicarían que ya encontré a mi pareja ideal? Por ejemplo, imaginemos que soy una mujer en este escenario. Una cosa que definitivamente haría es usar un anillo de bodas. Visualizaría cómo deslizo ese anillo en mi dedo, y en mi imaginación, sentiría el peso, la textura y la presencia del anillo como si estuviera físicamente allí. Le daría toda la riqueza sensorial y profundidad que mi imaginación pudiera generar. Y mientras mentalmente siento mi anillo de bodas imaginario, que simboliza que estoy felizmente casada, me dormiría completamente en ese estado de ser. Esta historia se encuentra en el Cantar de los Cantares, también conocido como el Cantar de Salomón. Dice, una noche, mientras estaba en mi cama, busqué a quien amo, lo busqué, pero no lo encontré. Lo llamé, pero no respondió. Lo encontré y no lo solté hasta que lo llevé a la casa de mi madre, a la habitación de la que me concibió. Si pusiéramos este hermoso poema en un lenguaje práctico moderno, podría sonar algo así: mientras estaba sentado en mi silla, me sumergí en la sensación de haber logrado ya mi deseo más profundo. Una vez que sentí ese estado de la manera más vívida posible, no lo dejaba escapar. Mantendría ese estado de ánimo positivo y en ese estado me quedaría dormido. En cierto modo, es como llevar ese deseo directamente a la habitación de mi madre, al lugar donde fui concebido. Sabes, la mayoría de las personas no son conscientes del increíble poder de su imaginación. Pero una vez que una persona comienza a descubrir esta notable habilidad dentro de sí misma, nunca vuelve a sus viejas costumbres. No vuelven a simplemente seguir el curso de la vida, en su lugar, se convierten en participantes activos de la vida misma. La clave aquí es enfocar tu imaginación en la sensación de que tus deseos ya se han cumplido y mantenerte en ese estado. Es en nuestra capacidad de sumergirnos en la sensación de que nuestros deseos se han hecho realidad donde encontramos la capacidad de vivir una vida más rica y abundante. Muchos de nosotros dudamos en imaginarnos como individuos significativos y honorables, seguros de nuestra capacidad para tener un impacto positivo en el mundo. Esta reticencia a menudo surge porque, justo cuando comenzamos a asumir esta nueva identidad, nuestro pensamiento lógico y nuestros sentidos parecen contradecir la verdad de nuestra suposición. Es como si hubiera un impulso subconsciente que nos obliga a aferrarnos a los aspectos familiares de nuestras vidas y a resistir cualquier cosa que pueda alejarnos de nuestras rutinas cómodas y aparentemente seguras.
pero te animo a que lo intentes. Si lo haces, descubrirás la profunda sabiduría de los antiguos. Compartieron esta sabiduría con nosotros a través de sus historias únicas, cautivadoras y simbólicas. Desafortunadamente, muchos de nosotros malinterpretamos sus cuentos, tratándolos como mera historia cuando en realidad estaban destinados a ser valiosas lecciones para ayudarnos a lograr nuestras metas y deseos. ¿Ves? La imaginación nos conecta con un mundo interior de posibilidades. Estas posibilidades existen, están aquí ahora, pero permanecen en potencia hasta que interactuamos activamente con ellas. Sin embargo, una vez que comenzamos a pensar desde dentro de esas posibilidades y nos sumergimos en ellas, se vuelven increíblemente vívidas y reales. Hay una diferencia significativa entre simplemente pensar en lo que deseas en este mundo y realmente pensar desde la perspectiva de haber logrado lo que deseas. Permíteme compartir una historia personal contigo. En 1933, en la ciudad de Nueva York, un viejo amigo me introdujo al fascinante poder de la imaginación. Abrió la Biblia en el capítulo 14 de Juan y esto fue lo que leyó: en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, volveré y os recibiré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Luego, me explicó que la vívida imagen en el Evangelio era en realidad una manifestación de la imaginación humana. Así que, cuando hablaban de mansiones, no se referían a moradas celestiales, sino simplemente a nuestros deseos. Me dijo que si podía crear una imagen mental detallada del estado que deseaba y luego sumergirme en ese estado, podría hacerlo realidad. En ese momento, tenía un fuerte deseo de visitar la hermosa isla de Barbados en las Indias Occidentales, pero aquí estaba el problema: no tenía dinero. Me explicó que si esa misma noche, al acostarme en la ciudad de Nueva York, asumía el estado mental de estar en la casa de mi padre terrenal en Barbados y me quedaba dormido mientras habitaba en ese estado, mi viaje de alguna manera se haría realidad. Decidí confiar en su consejo y lo intenté. Durante un mes entero, noche tras noche, mientras me quedaba dormido, me imaginaba en la comodidad de la casa de mi padre en Barbados. Viví en ese estado mental, creyendo que era real. Luego, al final de ese mes, llegó una invitación inesperada de mi familia, invitándome a pasar el invierno en Barbados. Fue un giro de los acontecimientos increíble y emprendí mi viaje a Barbados a principios de diciembre de ese año. Desde ese momento, supe que había descubierto un poderoso agente de cambio dentro de mí. El viejo me aseguró que esta técnica nunca fallaría y, aunque funcionó, me resultó difícil creer que no fue solo una coincidencia. Mirando hacia atrás, es bastante notable cómo todo esto se desarrolla. Se siente tan natural que podrías convencerte de que habría sucedido de todos modos y rápidamente pasar por alto esta increíble experiencia. Pero puedo asegurar que nunca me falló. Si podía darle a la sensación imaginada una calidad sensorial vívida, podría compartir innumerables ejemplos de la vida real para probar cuán efectiva es, pero la esencia de todo es bastante simple. Primero debes saber lo que quieres. Una vez que tengas ese deseo claro en mente, ya estás en el camino correcto. Sin embargo, el mero deseo no es suficiente. Debes comenzar a pensar y actuar como si estuvieras viviendo esa realidad deseada. Bueno, podrías preguntarte, ¿cómo puedo pensar y sentir como si estuviera en un lugar diferente cuando estoy físicamente aquí mismo? En realidad, es bastante sencillo. Tu imaginación tiene el increíble poder de transportarte internamente al lugar que deseas estar. Simplemente visualiza e imagina que ya estás allí, en ese lugar deseado. Ahora, ¿cómo puedes saber que realmente has llegado en tu imaginación? La clave está en cómo describes tu mundo. Tu percepción del mundo que te rodea depende completamente de dónde te posicionas mentalmente. Así que, mientras describes tu mundo, si lo relacionas con ese punto específico en el espacio que has imaginado estar ocupando, entonces ya estás allí en tu imaginación. No es una presencia física, pero es muy real en tu imaginación, que es tu verdadero yo, y a donde vayas en tu imaginación y lo hagas sentir real, eventualmente irás también en el mundo físico. Una vez que hayas alcanzado ese estado de imaginación y luego te duermas en ese estado, está hecho. Nunca he visto que falle.
Esta es la técnica sencilla para usar tu imaginación y lograr todos tus objetivos y deseos.